en esta noche y traer este tema que va a bendecir sus vidas, que las personas que se conectan en este momento, le damos la gloria y la honra al Señor. Vámonos hoy a la palabra en Mateo capítulo 5, versículo 13. He titulado el tema de este mensaje es la sal de la tierra. Ese es el título que le he colocado a la palabra que hoy vamos a estar exponiendo. La sal de la tierra, así como está ahí. Vamos a leer la poderosa palabra en el nombre de Jesús. Dice: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo volverá a ser salada? Ya no servirá para nada, sino ser arrojada a la calle y pisoteada por la gente. Entonces aquí miramos que Jesús comparó a sus discípulos con la sal. Amén. Amén. Y la sal era muy usada en el antiguo, ¿verdad? Vemos en el mundo antiguo, en términos, vemos que la sal se usaba de una forma muy diferente a la que hoy estipulamos con la sal para los alimentos. Incluso la palabra salario salió de allí. Se le pagaba a los soldados romanos una parte con sal, si usted no lo sabía. De su salario, de allí utilizaban la sal. Entonces, ¿por qué el Señor Jesús comparó a sus discípulos con la sal? Y hoy vamos a mirar estos puntos importantes, porque nosotros desconocemos muchas veces lo que el Señor enseñaba y ilustraba, ¿verdad?, para darnos a conocer una verdad. Amén. Entonces, la palabra en el latín es salarium, y en el español lo conocemos como salario. Amén. Amén. Era tan importante que los soldados romanos recibían una porción de sal como parte del pago. Hoy vamos a mirar 3 puntos importantes, características para qué se utilizaba la sal, o por qué el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos que ellos eran la sal de este mundo. Nosotros, cuando miramos ahora en este tiempo y vemos una persona que le está yendo mal, hay personas que dicen: oye, tú sí estás salado. Así es. Pero estamos utilizando bien realmente, a la luz de la palabra sal, porque la sal tiene otro aspecto diferente a lo que nosotros acá en el mundo, o acá en esta época, conocemos cuando una persona está yendo mal. Amén. Amén. La sal, ¿verdad?, tiene 3 características fundamentales por lo cual el Señor llamó su disciplina. Número 1, previene la corrupción. Número 2, produce sed. Y número 3, da sabor. Repita conmigo. Número 1, Número 1. previene la corrupción. Previene la corrupción. Número 2, Número 2. produce sed. Produce sed. Y número 3, Número 3. da sabor. Da sabor. Entonces, la sal en la antigüedad era usada, y es usada hasta el día de hoy, ¿para qué? Preservar ¿qué? Algunos alimentos, entre esos la carne, los peces, pescado, ¿verdad? Y es utilizado mucho en la cocina. Vamos a entrar en materia. Amén.
era utilizada para que no se echaran a perder este tipo de alimentos. Amén. Nosotros como cristianos, temerosos de Dios Todopoderoso, ¿verdad? No podemos, ¿verdad? No podemos acabar con la corrupción. ¿O sí? Hago la pregunta a la iglesia. Nosotros como cristianos, y tenemos el temor de Dios Todopoderoso, ¿podemos acabar con la corrupción? Sí. Sí. ¿Qué dice usted? No. Pero sí podemos hacer ¿qué? ¿Qué estamos viviendo en este año 2020? No nos vayamos muy lejos. Hay una superpotencia mundial que está viviendo una situación bastante difícil. ¿Usted sabe cuál es? La nación norteamericana, ¿verdad? Yo no voy a hablar de política, yo voy a hablar de la palabra de Dios. Pero como sabemos que la sal, ¿qué hace? Que el primer punto, ¿cuál es? ¿Previene qué? La corrupción. ¿Y qué estamos viendo a nivel global? En los gobiernos. ¿Hay o no hay corrupción? Claro. Sí hay. Y mucha, hermano. Amén. Y mucha. Entonces miramos aquí que nosotros como creyentes, como cristianos, no podemos acabar en la totalidad la corrupción. Amén. ¿Qué hace la sal? Para que usted me vaya entendiendo y cogiendo el mensaje. ¿Persevera qué? Los alimentos. Los alimentos, ¿verdad? Entonces, mi amado hermano, la sal impide que estos alimentos se echen a perder. Nosotros como cristianos, temerosos de Dios Todopoderoso, no podemos acabar con la corrupción. Vuelvo y lo repito, lo reitero. Sino que ¿qué? Sino que impide que los alimentos ¿qué? Se descompongan. ¿Qué hace la iglesia en estos tiempos? Con su influencia llama a otras personas a vivir en santidad. ¿Aló? Amén. Porque usted y yo somos influencia a la gente de afuera. Amén. ¿Aló? Amén. Pero con esto no quiero decir que la corrupción va a ¿qué? Acabarse. Solamente se va a acabar cuando venga ¿quién? El Eterno. Cuando Amén. venga Cristo Amén. a reinar en esta tierra. Pero usted y yo somos la sal. Porque la sal tiene tres aspectos importantes, tres características fundamentales. Por eso Cristo le decía a los discípulos: ustedes son la sal de la tierra. ¿Aló? Amén. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. Cuando vemos otras personas apartarse de qué? De la corrupción, de la maldad, del pecado que hoy está corrompiendo a la sociedad. Desde lo más alto hasta el más bajo y el más pequeño de todos. Amén. Eso es lo que estamos viendo hoy en día, hermano. Y por eso tomaba como ejemplo a la nación norteamericana. Amén. Estamos viviendo una situación tremenda. Yo no voy a hablar de política, voy a hablar de Cristo. Pero tomo un ejemplo, ¿verdad?, de cómo la corrupción se ha propagado durante muchos años. ¿Aló? Amén. Y están en los gobiernos. Amén. Y que cuando Cristo viene a la vida de una persona, esa persona comienza a ser una de las características de la sal. ¿A qué? Acabar con la qué? Corrupción. Con la corrupción. Con el pecado. ¿Aló? Amén. Repita conmigo: yo soy la sal Yo soy la sal de esta tierra. de esta tierra. Porque si Cristo está en mí, Porque yo si- voy a influenciar para bien a otros. Amén. 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 Eso no es a gente que está en el gobierno, a gente que está en lugares de eminencia, como está en tu trabajo, en la sociedad. ¿Aló?
en la universidad, en tu casa, en tu familia. ¿Me hago entender? Amén. A eso Jesucristo le estaba enseñando a sus discípulos y le habló con autoridad y le dijo, mira, ustedes son la sal de este mundo. El Señor le estaba dando a conocer a ellos la característica. Amén. Que muy pocos leemos la palabra y no comprendemos el significado de lo que Jesús le quería transmitir a sus discípulos. Y hoy el Señor te lo está transmitiendo a ti que me estás viendo. Amén. ¿Aló? Amén. Entonces, número 1, ¿cuál? ¿Previene qué? La corrupción. La corrupción. ¿Hay o no hay corrupción en este mundo? Amén, sí. Y bastante, bastante, en todos los ámbitos, en todas, hermanos. Amén. Entonces, la iglesia de Jesucristo está llamado a ser influencia de santidad. Repita conmigo, la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo. Está llamada. Santidad. ¿Y qué es la santidad, hermano? Estar apartado del pecado. ¿Apartado de qué? De lo malo, de lo corrupto. ¿Aló? Cuando usted viene a la iglesia, usted ve que Dios comienza a hacer algo nuevo contigo. Amén. Amén. No lo hace el pastor. Yo no tengo el poder para hacerlo. Quien lo hace es Dios. ¿Aló? Amén. Quien lo hace la obra es Dios en tu vida y en mi vida. Porque Él es el que tiene el poder a través de su Santo Espíritu. Amén. Y por eso vemos que la iglesia juega un papel muy importante en estos tiempos. Porque es que han querido cerrar las iglesias en estos tiempos. Hago la pregunta, si usted es entendido. ¿Por qué, hermano? Estamos entendiendo lo que hoy el Señor nos está hablando. ¿Por qué el enemigo, hablando en términos espirituales, ha querido tener las iglesias cerradas? Pastor, bueno, una de las cosas, porque tú sabes que la pandemia esta la creó el hombre. Ajá. Y no, cuando hay oración, ellos es como los demonios que se atormentan. Tú sabes que la oración liberta y trae paz. Por eso es que ellos como que quieren evitar esas cosas. O sea, repita conmigo en voz alta. La iglesia detiene el reino de las tinieblas. Que se expanda. Amén. Porque mientras usted duerme, hay alguien que está orando por usted. Amén. Repita conmigo. La iglesia soy yo. Amén. La iglesia no son las cuatro paredes. Ese es el templo donde uno llega y se congrega. El lugar donde uno se congrega. Pero el templo del Espíritu Santo es usted y soy yo. Amén. Esa es la iglesia. Amén. Entonces, cuando Satanás intenta, ¿verdad?, su reino, establecer su reino, siempre va a utilizar instrumentos que él usa, como en estos tiempos. ¿Aló? Amén. Y en estos tiempos la iglesia debe estar más despierta que nunca. Amén. Porque hay mucha gente dormida que todavía no han despertado. Algunos han despertado. Gloria sea al Señor por ellos. Y oramos por aquellos que están dormidos, para que sea el Señor despertándolo de ese letargo espiritual. Amén. Amén. Entonces, mi amado hermano, una de las cosas que hace la sal es, número 1, ¿cuál es? ¿Previene qué? La corrupción. ¿Está entendiendo? Gloria sea al Señor. Den un fuerte aplauso al Espíritu Santo. Entonces, cuando la iglesia entiende que esa influencia para las personas, para llevarlos al destino, al propósito que Dios tiene con él. Dile que está a tu lado. Tú no estás aquí por casualidad, sino por el propósito de Dios. Sino por el propósito de Amén. Dios. Dios es un Dios de propósito. Amén. Dios tiene planes contigo. Amén. Usted no nació en el vientre de su madre por un error o por una canita al aire, no.
Dios lo quiso y usted nació. Amén. Y le va a sonar duro y fuerte lo que le voy a decir. Y perdone, pero uno tiene que decir las cosas como son. Entre muchos espermas entraron al óvulo de su mamá y usted pudo nacer. Amén. ¿Aló? Amén. O sea que usted puede decir, repita conmigo y alza la mano, yo soy un campeón. Yo soy un campeón. Repita, alza su mano y diga, yo soy un campeón. Yo soy un campeón. ¿Por qué tú eres un campeón, hermano? Porque usted entró en el óvulo de su mamá y eso lo quiso Dios así o no lo quiso Dios así. Amén. Amén. Entonces, hermano, es el propósito por el cual usted nació. ¿Y qué quieren detener hoy? La conclusión que quiere hoy. ¿Prolongar qué? El aborto. Aprobar la orden. ¿Verdad? Aprobar el aborto. ¿Verdad? Y no estoy de pronto haciendo, como dice la palabra, fobia, ¿verdad? Contra el matrimonio igualitario. No. Yo amo a las personas que están en esa condición, pero aborrezco lo que ellos hacen. Porque entre dos mujeres o dos hombres nacerá alguien. No. Ay, Dios mío, no sé cuánto. Eso no hay ni siquiera lógica. ¿Aló? Porque Dios creó al hombre Y a la mujer. y a la mujer. No creó a Adán y a Eva. No, hermano. Cuando usted mira y usted va a un almacén, ahora en diciembre, que viene la época de los zapatos, usted no va y compra un par de zapatos con la misma derecho y derecho, no. Usted compra derecho. Sí, mire, hay cosas que son tan sencillas. Incluso, si se llegara a propagar esto que quieren traer y quieren establecer en las naciones, yo le hago una pregunta a la iglesia. Si llegaran a quedar todas las personas del mismo sexo, ¿se podía seguir existiendo la raza humana? Multiplicándose. ¿Podía morir multiplicándose? ¿Podía realmente reproducirse la raza humana? Claro que no, hermano. Entonces, mire, el hombre, a través de la corrupción y la maldad que hay en el corazón, está haciendo cosas que muchas veces a Dios, ¿verdad?, aborrece. Y por eso vienen muchos juicios sobre una nación. ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra? ¿Por qué la destruyó el Señor? Por el pecado que había ahí, la maldad. ¿Qué se veía en Sodoma? Mucho De corrupción. mucho desenfreno sexual y muchas cosas así. Hombre con hombre, mujer con mujer. Y quiso el Señor, mandó fuego y lo consumió. Fuego y azufre. Amén. Si un hombre y una mujer quiere provocar a Dios a ira, Colosenses capítulo 3, hermano, comience a vivir una vida desenfrenada, una vida loca, ¿verdad? Vivir en inmoralidad, eso provoca la ira de Dios. Amén. Y por eso vemos que en este tiempo, en este año 2020, Amén. están sucediendo muchas cosas, aún en la misma naturaleza. Porque Dios no habla solamente a través de un predicador, de un pastor. Dios habla a través de los eventos que vienen sobre la tierra. La misma naturaleza da a conocer de que Dios está indignado Con lo que hacemos por nosotros la los... cantidad de atrocidades que el hombre está haciendo. ¿Aló? Amén. Mire lo que está pasando en estos países, Honduras, ¿verdad? Pasando a estos países, lo que vemos, noticias, ¿verdad? Podemos mirar y lo que conocemos las cosas espirituales, es que Dios le está hablando a la gente que se convierta. ¿Aló? Amén. Isaías 55, versículos 6 y 9, dice, busca a Jehová mientras pueda ser hallado, mientras está cercano. Por los que vinieron, porque tomaste la mejor decisión, venir a la casa de Dios a escuchar su palabra. Amén. Porque la palabra de Dios nos bendice. Amén. Amén. Usted debe entender esto, hermano. Número 2.
La sal produce ¿qué? Sed. Todos sabemos que la sal produce sed. ¿A cuántos aquí le ha quedado un alimento o una comida un poquito pasada de sal? Así es, amén. ¿Qué sucede cuando tú se comes una comida salada? Te da sed. Amén. Amén. O sea, de esta forma el Señor nos enseña que a través de su palabra y con nuestro testimonio de vida debemos crear sed a las demás personas para que puedan venir a Cristo. Amén. ¿Aló? Amén. Cuando yo predico la palabra, mucha gente es seducida por la palabra, no porque yo tenga algo, es por Amén. la palabra de Dios. Amén. Porque la palabra de Dios son vida, son espíritu, son vida. Y cuando una palabra llega a tu vida, a tu corazón, ministra a tu ser y sientes que Dios te habló, tú comienzas a tener sed por conocer más De Dios. de Él. Amén. Amén. ¿Es o no es? Amén. A mí me sucedió. Y creo que a todos los que estamos aquí llegamos así. Amén. La palabra de Dios comienza a traer sed a tu vida. Amén. Eso produce la sal. ¿O no es así? La sal produce sed. Entonces, entendamos este punto importante para que comprendamos lo que el Señor estaba hablando a sus discípulos. Amén. Entonces, miren, el Señor le estaba enseñando a sus discípulos tres características importantes de la sal. Número uno, previene la ¿qué? La corrupción. Número dos, produce Sed. sed. ¿Por qué proviene la corrupción? Número uno, vamos a ver si usted está entendiendo. Porque cuando usted tiene Cristo a su vida, usted se convierte en una influencia para bien, ¿verdad? ¿Aló? Amén. Cuando hay una persona que tiene el temor de Dios, se previene de qué? De fallarle. ¿Aló? Amén. ¿Aló? Amén. Y Dios puede usarte a ti, dile que está a tu lado. Dios te quiere usar a ti Yo te quiero usar a en ti estos tiempos. en estos tiempos. Amén. Amén. Vosotros sois la sal de la tierra. ¿Me están entendiendo lo que es la sal? Amén. Amén. Número 3, y es una de las características más lindas que tiene la sal. ¿Cuál será, hermano? ¿Usted qué cocina? Sabor. La sal le da acá sabor a qué? A la los comida. alimentos. Usted hace un sancocho, hermano, y tú le eches sal, ¿a qué sabe? Aunque tenga todas las cuatro, ¿verdad? Carnes que tengas, ¿verdad? Aunque sea trifásico si usted quiere. Pero si usted no le echa sal, ¿a qué sabe ese sancocho? Insípido. Usted se toma una cucharada y... ¿Oye o no, hermano? Amén. Imagínese una comida sin sal, tremendo, hermano. Entonces la sal da sabor, repita conmigo, la sal da sabor. Da sabor. En la actualidad sabemos que una de las características más importantes que tiene la sal es que le da sabor a las comidas. Es un condimento, hermano, muy usado en la cocina, ya que si se coloca la sal a los alimentos, la comida no se coloca sal a la comida queda como sin gusto, Insípida. insípida. Entonces, cuando un cristiano no está cumpliendo con el objetivo por el cual Dios lo escogió, lo llamó, ¿cómo podemos llamar a ese cristiano? Insípido. Porque ya estamos viendo que la sal, ¿qué hace? Previene la corrupción. Número 2, produce sed. Y número 3, ¿qué? Le da sabor. Entonces, cuando yo como cristiano, como pastor, usted como hermano en Cristo, usted no cumple con el objetivo,
por el que el Señor le decía a sus discípulos, ustedes son la sal. Yo creo que tú le miras a los ojos del hermano y digo, tú eres, con los ojos así, tú eres la sal. Tú eres la sal. Aló. Amén. No es que tú estás salado, no. Usted no está salado. Si te dice, ¿usted está salado? Y yo, gloria a Dios, estoy salado. Porque tengo que, ¿qué significa la sal? Tengo sabor. Sabor. ¿Significa cómo? Prevengo la confusión. Amén. ¿Y produzco qué? Sed. Produzco el sabor. Imagínense si la iglesia no existiera. Usted no conociera el propósito de Dios en su vida. Amén. ¿Aló? Porque a través de Jesucristo su vida realmente encuentra un significado. Cuando yo no conocía del Señor, hermano, cualquier buceta me servía. No sé si me van a entender. Sí, amén. Amén, así es. Pero cuando uno conoce al Señor, uno sabe que cualquier buceta usted no puede coger, porque no te lleva para otro rumbo. Así es. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu Santo está hablando a la iglesia y a sus Amén. hermanos que nos están escuchando. Amén. Entonces, mi amado hermano, cuando uno deja de cumplir con la función por el cual fuiste llamado y escogido, se vuelve insípido. Dile que está a tu lado, no te vuelvas insípido. Te vuelvas insípido. Una sal que no sirve, que no da sabor, ¿para qué sirve? Para nada. Yo le hago una pregunta aquí a las mujeres que cocinan. La hermana que cocina, hermana, ¿qué sirve si usted come una sal que no sirve? Usted la bota, porque va a ser con una sal que no tiene ningún sentido. Tiene una bolsa de sal que no da sabor, que no. ¿Aló? Amén. Entonces, cuando un cristiano deja de ser sal, pierde el propósito de su vida. Se vuelve insípido. ¿Aló? Amén. Deja de impactar al mundo que lo rodea. Amén. Cuando un cristiano deja de ser la sal de este mundo, ay Dios mío, él no influencia el mundo lo influencia A él. a él. Ay Dios mío, no sé cuánto me están entendiendo. Amén. Amén. Hay personas que hoy en día están siendo influenciados por el mundo hacia el alcohol, ¿aló? Hacia los vicios, hacia la corrupción, hacia los placeres, porque ellos no están cumpliendo con su función. Cristianos que hoy están en esa condición, hoy el Señor te dice, vuelve nuevamente a Él, para que nuevamente comiences a ser la sal de esta tierra. Amén. Cuando Cristo estuvo aquí en la tierra y predicó el Evangelio, a Cristo lo seguían dos personas, No, masas, multitudes. ¿Aló? Porque Él, hermano, era Dios, el Hijo de Dios. ¿Aló? Amén. Y donde Él predicaba, la gente era sanada, la gente era liberada. Adiós, no sé cuánto me están entendiendo. La gente era restaurada. Amén. ¿Aló? Los muertos resucitaban. Porque había gente, hermano, como hoy, que están muertos. No muertos físicos, sino muertos espiritualmente. ¿Aló? Amén. Hay gente que va a los centros comerciales, va a comprar, hace sus compras, va de shopping. ¿Aló? Amén. Tiene dinero, tiene una buena cuenta bancaria, tiene negocio, pero le hace falta algo que usted y yo tenemos, El Espíritu Santo. a Jesucristo. El Espíritu Y Santo. mientras Jesucristo no esté en la vida de una persona, Está vacía. está vacío y está muerta. ¿Aló? Amén. No lo dice Efesios 2.1.
Y yo os doy vida a vosotros cuando estaban muertos En vuestros delitos en y vuestros pecados. delitos y pecados. Yo estaba muerto cuando no conocía al Señor. Yo vivía una vida desordenada. Tomadera y todo lo que hacía. Cuando vino Cristo a mi vida, le encontré sentido a las cosas. Yo decía, wow, yo estoy equivocado. Porque la Biblia dice, y conoceréis la verdad, Y la verdad os hará y la libres. verdad nos hará Libres. libre. Repita conmigo, y conoceréis la verdad, Y conoceréis la y la verdad. verdad, Y la verdad me hará libre. Aló. Amén. La conmoción provoca mentira y engaño. Aló. Amén. Y eso es lo que estamos viendo en este año. Una vil mentira. Pero por encima de la mentira está la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo. ¿Quién es la verdad? Lo Cristo. oigo. ¿Quién es la verdad? Cristo. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad Y la vida. y la vida. Y nadie va al Y Padre. no es por mí. O sea que no cree en Cristo. No haya la salvación. Ay, Dios mío. Amén. Mi amado hermano, ya estamos viendo los 3 puntos importantes de lo que es la sal de la tierra. Amén. Amén. Entonces, cuando un cristiano deja de ser sal, pierde su propósito, ¿verdad? Se vuelve insípido, deja de impactar al mundo que lo rodea. Al contrario, termina mezclándose con las cosas de este mundo y a ser útil para Dios. Repita conmigo, yo seré útil Yo seré útil para Dios. ¿Cuántos quieren ser útil para Dios? Amén. Repita conmigo. Yo Quiero ser útil para Dios. Y con esto termino, hermano. Este es un pequeño mensaje, una reflexión corta pero sustanciosa. Amén. Segunda de Pedro 2:20, léalo, hermano. Amén. Y 21. Segunda de Pedro 2:20 y 21. Ellos escaparon del mal que hay en el mundo cuando conocieron a nuestro. Ah, que no estoy grabando. Márcalo. Lea, hermano. Ellos, 2:20, 21. Ajá. ellos escaparon del mal que hay en el mundo cuando conocieron a nuestro Señor Jesucristo. Pero si son atrapados y dominados nuevamente por ese mal, terminarán peor que al principio. Hubiera sido mejor para ellos no haber conocido nunca el camino correcto, que haberlo conocido y luego apartarse de la santa que recibieron. ¿Me está escuchando? Es claro. Es un privilegio que usted reciba a Cristo. Pero también, hermano, hay una consecuencia cuando nosotros nos apartamos del camino que nos lleva a la vida eterna. La Biblia dice, más vale no Haberme conocido. conocido. Si tú conoces de Cristo, no mires hacia atrás, hermano. Hoy hay mucha gente que ha mirado hacia atrás como la mujer de Lot. ¿Qué le sucedió a la mujer de Lot? Se convirtió en una estatua de En sal. estatua de sal. ¿Por qué? Por mirar Hacia atrás. La Biblia es clara cuando dice que nadie que pone la mano En el arado. en el arado es digno de mirar hacia atrás y ser un discípulo de Cristo. Amén. Para atrás ni para coger un billete de 50, porque te sale falso. ¿Aló? Amén. Dile que está a tu lado. Para atrás ni para coger un billete de 50. Patanero con billete Ahí de de 100 ya. 50. Ahí de 100 ya. Entonces, nada, hermano, porque cuando tú miras hacia atrás, consideras falso. Perdiste. No sé cuántos me están entendiendo. Amén, amén. O sea, con Cristo hacia adelante. Para atrás nunca, hermano. Que nunca se le ocurra ni se pase por la mente, porque usted sabe que ese pensamiento no viene de él. Ese pensamiento viene del malvado diablo. Que va a los reprenda donde quiera. El pastor, una pequeña opinión. Como dice, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Es el camino porque es el camino que debemos seguir. Amén. Es la verdad porque tú sabes que en solo Él hay verdad. En este mundo hay mucha mentira. Y es la vida porque Él nos llena de vida y es lo único que vayamos a encontrar la salvación.
Amén. Y Demos un con- fuerte aplauso al Señor por eso. Así es. Así es, hermano. Así es. Es claro. Él lo dijo y lo habló con tanta autoridad. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino a través de mí. Amén. Amén. No hay otro camino. Usted puede aferrarse a otros dioses, a otros ídolos, pero los ídolos realmente no te van a salvar. El único que te salva es Jesucristo. Por eso nosotros decimos que el Evangelio no es religión, sino relación. Es una relación entre Dios y tú. No se trata de algo religioso. ¿Sí? Pastor, algo que iba a decir, ahora que usted habla de ídolos, como dice en la Biblia, tienen bocas mas no hablan, tienen ojos y no ven, tienen narices y no huelen, tienen pies y no andan, semejantes a ellos son los que creen, los que los hacen y los que creen en ellos. O sea, Salmo 115. Eso es en adoración a los ídolos. Está saliendo a la luz muchas cosas. ¿Sabes qué me decía? Y con esto quiero terminar. Me decía Dios, que vienen los ay de Dios para los impíos, para estos grupos malvados, amén, satánicos, gloria a Dios. hijos del diablo. No sé si usted ha conocido el estado profundo, el cabal, los Illuminati, no sé si usted ha escuchado eso, pero eso es real. Pero viene el juicio de Dios Amén. sobre ellos. Porque Dios está indignado de todas las cosas que ellos han hecho. Y vienen grandes cosas para la iglesia. Y usted me dirá, pastor, pero ¿cómo va a venir unas grandes cosas en estos tiempos? Usted está equivocado. Pregúnteselo al Espíritu Santo. Él no se equivoca. Amén. Amén. Él sí no se equivoca. Yo me puedo equivocar como hombre, pero él no. Amén. Amén. Dice la Biblia, y termino con esto, que no acabaría, que Dios, ¿verdad?, no hace nada sin que se lo revele a sus siervos, los profetas. Amén. Amén. Así que vamos a orar, vamos a levantarnos de nuestra silla y vamos a pedir al Espíritu Santo que sea... Ya cortamos.